implicaciones prácticas de un liderazgo eficaz. Y esto se convertirá en una serie, entonces estamos poniendo parte uno. Básicamente estaremos llevando los primeros 12 versículos del capítulo 2. La semana pasada ya terminamos el capítulo uno, con algo muy precioso, especial, de un testimonio comprobado, una iglesia que dio testimonio, una iglesia que fue ejemplar en la manera en cómo sirvieron, cómo ministraron, ¿sí? Entonces, ahora vamos a algo también, como lo vimos igual en Colosenses. Me gustó mucho esa carta también porque nos iba llevando de verdades, doctrina de quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo, para llegar después o terminar la carta hablando de cosas prácticas. Ahora que entendemos quiénes somos, qué tenemos en Cristo, ahora sí, vamos a lo práctico. Y bueno, Tesalonicenses o las cartas de Tesalonicenses son muy prácticas, muy prácticas. Así que la idea de las próximas, yo pensaría mínimo 3 semanas, hablaremos de un liderazgo eficaz, ¿sí? Aprenderemos mucho cómo tú y yo podemos ser líderes eficaces, en el muy buen sentido, o voy a decirlo más bien de esta manera, en el sentido bíblico, ¿sí? Ser líderes en el sentido bíblico. Hubo una temporada en muchas iglesias y todavía algunos círculos donde se hizo demasiado énfasis en el liderazgo, pero no en el liderazgo bíblico, ¿verdad? Aunque usaban textos y todo esto, si tú analizabas las enseñanzas y los métodos que se estaban implementando, son métodos que usa el mundo, ¿sí? Entonces, no necesariamente eran bíblicos. Hay una gran diferencia, hermano, de tener una enseñanza bíblica a usar la Biblia para enseñar, ¿sí? Muchas veces queremos, imaginemos, se nos da un tema, vas a hablar del liderazgo. Bueno, pues nos agarramos textos de aquí y de allá, ¿verdad? Y construimos algo, ¿sí? Que hasta cierto modo hace sentido, como que ensambla y dice, ok, pues liderazgo, y bueno, aquí están estos 20 textos sobre liderazgo y listo, ahí está. Pero muchas veces se cae en el error de que sacamos textos fuera de contexto, no estudiamos la historia de la Biblia, no estudiamos el contexto de cada pasaje que estamos dando, y bueno, estamos construyendo ahí doctrinas, de verdad a veces suenan muy raras, que a veces pueden caer en herejías, ¿sí? En cosas que la Biblia no dice, ¿sí? Entonces es importante eso, hermano, y por eso la necesidad de escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Que no queramos forzar el texto a que diga lo que yo quiero. No, no, no. Dios tenía un propósito en ese texto y tú y yo tenemos que pedir al Espíritu nos enseñe, nos revele qué quería Dios decir en ese texto, ¿sí? Y por eso es bueno, técnicas de estudio, estudiar juntos. Esto que hacemos tú y yo, estudiar juntos, nos ayuda muchísimo, ¿sale? Entonces, bueno, en esta lección o en esta serie de lecciones vamos a hablar de liderazgo, ¿sí? Todos, hermanos, tenemos alguien que nos sigue. Y yo quiero empezar, ¿qué te parece si oramos antes de empezar? A veces al final de la introducción oro, pero hoy vamos orando desde ya, ¿sí? Porque serán temas muy lindos que yo te animo, acompáñanos y ayúdame a invitar a otros, ¿sí? Hoy somos 18, qué gozo. Y bueno, somos más de 18 porque hay varios en algunas familias, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia agradecidos por cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado esta tarde, Señor. Qué alegría, Señor, qué privilegio poder unirnos de esta manera, tomando ventaja de los avances tecnológicos para estudiar, escudriñar tu palabra. Pido Espíritu Santo, revélanos, guíanos a través de estas lecturas, estos textos que estaremos meditando y que podamos encontrar la aplicación práctica para nuestro día a día. Señor, tú conoces el día de mi hermano, cómo fue, si fue de mucho trabajo, quizá hay cansancio, pesadez. Te ruego, Dios, da lucidez,
da descanso, fortaleza a mi hermano o mi hermana para que podamos entender las verdades que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada familia aquí representada y a ti la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan que me he propuesto dar una cápsula de historia? Bueno, hoy tengo algo así, una cápsula de historia, y para ello quisiera me apoyes con tu Biblia. Vamos a ver. La cápsula de historia del día de hoy está toda en Primera de Tesalonicenses. Sí, hoy no vamos a Hechos, hoy lo haremos porque quiero resaltar algo que Pablo estaba ahí con los hermanos en Tesalónica haciendo un énfasis o haciendo una especie de recordatorio, ¿sí? Así que Primera de Tesalonicenses 2, sí, ahí, estamos en el texto. Y vamos a ir a través de una serie de algo que yo aquí llamé memorias. Memorias de que Pablo cuando digo memorias me refiero a recordatorios o historias que se recuerdan, cosas importantes que Pablo está diciéndole a los hermanos y te vas a dar cuenta de una palabra clave ahí, y es, ustedes saben, o han sabido, o ustedes son testigos, o palabras similares, ¿sí? La idea de Pablo al estar recordando estas memorias es animar a los hermanos, ¿sí? Pablo está muy agradecido, ya lo hemos visto, por todo lo que se ha logrado, por todo lo que esta iglesia está haciendo. Entonces, Pablo tiene una intención de animarlos a que permanezcan en este caminar cristiano, aún y a pesar de las pruebas. Así que vamos en este recorrido rápido, Primera Tesalonicenses 2:1, y pon atención y observa esto, porque vosotros mismos sabéis, ahí está, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Entonces ya hay un sabéis. Te vas a dar cuenta de varios. Vamos al versículo 2. Va el segundo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿y qué dice otra vez? Como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Ya ves, dos sabéis. Vamos al siguiente, número 3, en el verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, número 3, otra vez, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Tres veces le dice, como sabéis. Vamos al verso 9. Ahí va a usar otra palabra, pero hace énfasis de algo que ellos saben. ¿Y qué dice el 9? Dice, porque os acordáis. Tú te acuerdas, yo me acuerdo de cosas que vi, que observé, que leí, que escuché, ¿sí? Entonces, o de cosas que yo sé. Entonces, ahí vamos un cuarto. Dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, vamos cuatro. Vamos por un quinto. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Otra vez, número 5, vosotros sois testigos. Esta palabra, testigos. Alguien aquí usando esta frase, sois testigos o sois o son, qué otra palabra podríamos usar ahí? Ustedes vieron, ¿sí? Ustedes lo experimentaron o fueron personas que estuvieron presentes cuando esto sucedió. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes vieron cómo nos comportamos con ustedes. Entonces son memorias. Pablo está recordándole, oigan, ustedes saben, ustedes se acuerdan, ustedes fueron testigos. Y último, versículo 11. Ve ahí el verso 11. Así como también sabéis, ¿se dan cuenta? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esos sabéis, sois testigos, os acordáis, están tratando de resaltar características de cómo Pablo sirvió a esta iglesia. Si tú tienes tu Biblia ahí, por favor revisa en el capítulo 2, en la parte de arriba hay un título.
¿sí? Entonces yo quisiera que alguien me diga qué dice en su Biblia. En el capítulo 2, por favor, abra su micrófono y dígame qué dice. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Pablo en Tesalónica, ¿ok? ¿Alguien más? Gracias, Alfredo. ¿Qué más? A Ministerio de Pablo en Tesalónica lo mismo. Ministerio de Pablo en Tesalónica, muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente? Miren, yo aquí tengo traducción viviente. Dice, Pablo recuerda su visita, ¿sí? Entonces son recordatorios. A ver, vamos a ver la NBI que dice. Ministerio de Pablo en Tesalónica. A ver, vamos a ver la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Oh, este me gustó, mire, nueva Biblia de las Américas dice comportamiento de Pablo como ministro de Jesucristo. Creo que este da mucho con nuestro título hoy, ¿verdad? Implicaciones prácticas de un liderazgo eficaz. O sea, o en otras palabras, si quisiéramos poner otro título, comportamiento de un ministro de Jesucristo eficaz. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Porque al final de cuentas, si tú y yo somos líderes, un líder ministra, un líder sirve, ¿sí? Uno de los trabajos, mira, uno de los trabajos fundamentales de un líder es recordar memorias o contar historias. Y bueno, historias reales, ¿sí? Historias reales que pasaron y pueden ser historias de éxito o historias de fracaso. El propósito es simple, ¿sí? O podríamos resumirlo en esto. El hecho de que alguien, un líder, traiga historias, Jesús usaba parábolas, por ejemplo, también, cuente historias, es que se trae una enseñanza al presente, ¿sí? Cuyo propósito sea fortalecer valores, traer esperanza en medio de crisis, quizá advertencias a posibles desvíos y muchas otras aplicaciones, ¿sí? Pero el hecho de usar historias, memorias o recordatorios, anécdotas, es eso, hermano, traer realidades a la vida presente. Sí, Jesús usó muchas historias. Sí, entonces hace algunos años, no sé si te acuerdes, no recuerdo exactamente qué año, habrá que ver la historia del Centro de Fe Angulo por ahí. Tuvimos un lema un año que hablaba de contar historias, ¿sí? Entonces, a mí me tocó un jueves, de hecho, dar o platicar una historia. Me tocó la historia de Noé, ¿sí? El hermano Rogelio me pidió compartir la historia de Noé en unos minutos. Fue una experiencia muy bonita y es que eso es, hermano, la Biblia nos enseña a través de historias. Así que para yo empezar bueno, solo recordarte que estaremos llevando una serie de mínimo 3 semanas, quizá más, hablando de esto, un liderazgo eficaz, pero cosas prácticas o implicaciones prácticas. La palabra implicación habla de algo que, digamos, viene junto con, ¿sí? Entonces, si eres líder, esto viene con ello, ¿sí? ¿Por qué decimos o por qué usamos la palabra líderes o liderazgo? Resulta ser, hermanos, que todos tenemos gente que nos sigue, ¿sí? Lo hemos dicho en los domingos pasados. Si es en casa, papá, tus hijos te siguen. Si eres hermano mayor, tus hermanitos chiquitos te siguen. Si eres claramente un líder en una empresa, pues te siguen, la gente te sigue. De una u otra manera influenciamos, ¿sí? Influenciamos para bien o para mal. Entonces quiero usar yo una introducción que me gustó mucho, está usando este autor llamado Charles Swindoll. Este es un autor reconocido, ha escrito muchísimos libros, creo que todavía vive. El libro sobre liderazgo, uno de los más famosos, es Pásame otro ladrillo. Yo lo tengo por ahí, a ver si luego lo traemos acá a la iglesia, pero habla de liderazgo, sí, liderazgo usando el libro de Nehemías, un libro muy bueno. Y bueno, este hombre, de hecho, escribió un comentario, aquí es el que yo he estado usando, un comentario sobre Tesalonicenses, y luego se nota que es alguien que tiene experiencia en liderazgo, ¿verdad? Entonces, él sirvió algunos años en la milicia en Estados Unidos, entonces tiene mucha enseñanza sobre esto. De alguna manera también usa historias de esto. Y él fundó un ministerio cuyo propósito es llevar las verdades prácticas de la palabra a la vida. Su ministerio se llama Insight
Insight for Living o Vivir con Conocimiento. Y propósito que tiene este ministerio es llevar esas verdades de la palabra, de la persona de Cristo, quien es Jesús, de una manera tan clara, tan práctica, que las personas entiendan, hermano, el plan de Dios para sus vidas. Entonces, acuérdate otra vez, yo he dicho esto, la Biblia es un libro para vivirlo, ¿sí? Pero para poder vivir la palabra de Dios de manera correcta, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que estudiar la Biblia para vivirla, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer hoy es eso, escudriñar la Biblia y traer las verdades que la Biblia nos da acerca del liderazgo, de una vida de liderazgo eficaz, traerlo a nuestra vida diaria, ¿sale? Entonces, voy a leer. Nuestro mundo actual, hermanos, carece de un liderazgo sólido y admirable que demuestre integridad de corazón y destreza. Al mismo tiempo, si tú observas y vas a las librerías, vas a encontrar abundante literatura, va a haber aún conferencias, congresos y infinidad de consultores sobre liderazgo. Y todos estos productos prometen ideas innovadoras, técnicas, principios prácticos que nos ayudarán a ser más eficaces y exitosos. A veces estos consejos resultan, pues, funcionales, acertados, pero con frecuencias esos, a veces hasta trucos que ellos dicen o clichés, frustran, ¿sí? Porque en lugar de animarnos, nos abruman, dicen, no, esto está dificilísimo. Sí, mire, por ejemplo, yo recientemente estoy leyendo un libro, luego lo voy a traer también, queremos traerlo aquí a la iglesia, este libro del hermano Albert Moller. Él es director del Seminario Bautista del Sur en Estados Unidos y él tiene este libro llamado Un líder con convicciones y habla de 25 principios. Entonces ya nomás con oír 25 principios, digo, wow, esto es muchísimo, pero son muy prácticos, así que no abruma. Pero a veces nos abrumamos, ¿sí? Entonces hay infinidad de libros, hermano. Este también es otro que quiero traer próximamente, Liderazgo Espiritual, un libro muy bueno. Hay otro libro por ahí de liderazgo que leyó Liz, ¿te acuerdas? Liderazgo Espiritual, creo que se llama, también muy bonito. Entonces, bueno, libros hay montones, hermano, ¿sí? Sobre liderazgo. Y dice este autor, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tantos estilos de liderazgo? Y es bien curioso, era últimamente que estaba leyendo sobre esto. Cada líder, o perdón, cada autor te va a dar técnicas para ser un líder eficaz. Tantos principios, tantas prácticas para ser un líder eficaz. Bueno, hermano, es que, ¿sabes una cosa? El liderazgo es esencial para el éxito de cualquier organización. Dígase una nación, ¿verdad? Por ejemplo, un pueblo, un gobierno, un equipo deportivo, dice este autor, una empresa, una escuela, una familia, ¿sí? Una iglesia. El secreto del éxito y el progreso reside en quienes están al mando. Si yo te pregunto, el éxito de la iglesia reside en quien está al mando. ¿Quién está al mando de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Entonces, vamos a la segura con Él, hermano. Hay que obedecerle, ¿sí? Hay que poner atención, ¿sí? Pero aquí en la tierra, Jesucristo mismo, ¿verdad? Ha puesto, o Él fundó la iglesia. Y hay hombres, mujeres que lideran, ¿sí? Tú y yo lideramos de diferentes maneras en diferentes contextos. Y por eso necesitamos ir a la Biblia, ¿sí? A la palabra de Dios viviente, ¿sí? Para enseñarnos qué es el liderazgo y cómo de verdad es el liderazgo bíblico. Esto es súper importante. Voy a estar mencionando esto un montón de veces. Liderazgo, a veces voy a decir solamente liderazgo, pero estaré refiriéndome a un liderazgo cristiano, a un liderazgo bíblico o a un liderazgo espiritual, ¿sale? Entonces, a veces por practicidad solo diré el liderazgo o el líder, ¿verdad? Pero tú debes de entender que estoy hablando de un líder cristiano, ¿sí? Así que los principios que hoy aprendes son para cristianos, ¿sí? Si alguien no es cristiano y tú le compartes esto,
no le va a funcionar. Primero tiene que venir a Cristo, ¿sí? Entonces, eso que nos quede muy claro para quién es este mensaje, ¿sí? Porque Pablo está escribiendo a una iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengamos en mente, hermanos. Número uno, vamos a llevar muchísimas implicaciones o prácticas y empezamos con esta. Allá hablamos de la cápsula de historia. No es en vano. Yo quiero iniciar con esto. No es en vano, hermano, hermana. No es en vano. Hablando de liderazgo, hermano, hablando del trabajo, acuérdate, hay un término que usamos o se usa en el liderazgo y es que, o una manera de liderar, es el liderazgo de servicio. A mí me gusta mucho este concepto, liderazgo de servicio, porque al final de cuentas, ser líder, administrar, es un ministerio. ¿Y qué es un ministerio? Algo que sirve, ¿sí? Algo que provee, que ministrar habla de alguien que entrega, que distribuye, ¿sí? Que administra. Entonces, es un servicio, ¿sí? A veces se han escrito libros enfocados en el yo que no hablan para nada de servicio, pero el liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio. Mira, conociendo todo lo que le pasó a Pablo, todo lo que vivió Pablo para que esta carta se llegara a escribir y cómo esta tuvo, o el ministerio de Pablo, su liderazgo, tuvo tal trascendencia, aún a través de los siglos, tú y yo nos podemos dar cuenta que lo que Pablo hizo, lo que Pablo vivió, los golpes, las apedreadas, casi hasta la muerte, todo eso que él vivió junto con su equipo, hermano, hermana, no fue en vano. Pablo se está despidiendo de una primera carta a los Corintios y él les dice estas palabras. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hace ya, yo creo que más de un año, eh, un pastor muy querido de nuestra organización, el hermano Dorian Josué, partió con el Señor, sí, pastor de Centro de Fe Unión de Tula. Y uno de los pasajes nos compartía su esposa, uno de los pasajes que quedó abierto en su celular antes de fallecer, o bueno, cuando lo encuentran y ven su celular, era ese texto, hermanos. Qué tremendo mensaje dejó nuestro hermano para el Centro de Fe en Unión de Tula. Quedó este texto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y gloria a Dios. No fue en vano el trabajo de nuestro hermano Dorian, no fue en vano el trabajo del pastor anterior, el hermano José, su suegro. No es en vano, hermano, lo que se ha hecho en esta ciudad, Unión de Tula, y en cada uno de los centros de fe, y en cada iglesia, en Guadalajara y en el mundo. No es en vano, hermano. ¿Sí? No es ¿sí? Esa es la palabra griega del día de hoy. No es ¿sí? Nuestra obra, nuestro trabajo en la obra de Dios no es algo hueco, no es algo vacío, no es algo vano, hermano, es algo con sustancia, con poder. Eso es, hermano. Gloria a Cristo. El trabajo que Pablo tuvo en esta ciudad, que fue corto, ¿verdad? O el tiempo, hablamos de 3 o más semanas, había surtido un efecto precioso, hermano. Lo vimos la semana pasada. Había un testimonio comprobado que estaba sonando en todo lugar. La nueva traducción viviente y la NBI dice, nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, ¿sí? O no fue en vano, como dice Reina Valera. La palabra o la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, no fue tiempo perdido, hermanos, servir a Dios no es tiempo perdido, sírvele, vale la pena. Nueva traducción viviente dice, traducción lenguaje actual dice, la visita que les hice no fue inútil. Hermano, cuando tú y yo servimos a Dios, créeme, no es pérdida de tiempo. Es algo de peso eterno, ¿sí?
Creo que nos queda claro, hermano, que nuestro trabajo en la obra de Dios nunca será en vano, hermano. No será un fracaso, no será una pérdida de tiempo. Al contrario, hermano, la escritura nos dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es la clave, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es súper importante y por eso te quiero resaltar esto. Ten mucho cuidado a quién le dices este texto, hermano. Muchas veces estos textos se los decimos a gente no cristiana, entonces, no, eso no es así. Por eso te digo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cuando estudiamos la Biblia, ¿a quién le compartimos qué textos? A los que aman a Dios. ¿Verdad? Alguien podría decir, yo amo a Dios. Y él dice, todas las cosas ayudan a bien, porque yo amo a Dios. A ver, lee lo que falta. A los que conforme a su propósito son llamados. Es muy diferente decir amar a Dios y de verdad ser llamado, ¿sí? Y entonces, alguien que conforme al propósito de Dios ha sido llamado, está ocupado en las cosas de Dios. Y si de verdad ama a Dios, le obedece. Sí, eso hemos hablado mucho. Pablo tenía un mensaje claro, hermano, el Evangelio. Y Pablo sabía que este mensaje es poderoso, ¿sí? Que es poderoso. Pablo ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego. Él sabía que su mensaje era poderoso. Sabía entonces que su trabajo no era en vano y que él tenía que seguir adelante. Swindoll explica que la visita de Pablo a esta ciudad habría sido con propósito y con un significado. Y cuando tú y yo vemos a lo largo de toda la carta, ya hemos estudiado, ahí puse algunos versículos, por tiempo no alcanzo a leerlos, pero anótalos. Si tú y yo analizamos la historia de Pablo en esta ciudad, la historia de Pablo, sus conversaciones, sus interacciones, directamente o indirectamente a través de Timoteo o a través de otros ministros, tú y yo nos damos cuenta que el Evangelio llegó a Tesalónica no por un error, no por una casualidad, no fue en vano. Dios tenía un propósito preciso, precioso, grandioso. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano! Yo quiero terminar esta parte preguntándote, ¿cómo está haciendo tu servicio a Dios? ¿Piensas que es un desperdicio? ¿Piensas y dices, me canso tanto que la verdad no sé si vale la pena? La escritura hoy nos dice, no es en vano. Recuerda siempre esta historia, que quede en tu memoria, cómo Pablo hablaba. No fue en vano mi visita a ustedes. Y vaya que Pablo sí sufrió. Ninguno de nosotros hemos pasado esto, hermano. Pasar cárceles, pasar eh, apedreadas. Estaba leyendo ahí. Ahorita vamos a ver un texto ahí en Hechos, creo que es Hechos 14, una tremenda eh, persecución, pedradas, Pablo recién levantado, casi muerto, lo dieron por muerto, de hecho, se levanta, va con los hermanos y los anima a echarle ganas. No hemos pasado eso, hermano. Así que ánimo, sigue firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Siempre, esto me encanta, siempre el líder eficaz sabe que su trabajo no es en vano, pues ha puesto al Señor como su refugio, al Altísimo por su habitación. No le sucederá ningún mal, ni plaga tocará su morada. ¿Te das cuenta de eso? El líder eficaz que cree en el Dios al cual sirve y sabe que no es en vano, hermano, ha puesto su confianza en el Señor. En Él está su refugio. Dice, en el Altísimo por su habitación. No le va a suceder mal, ni plaga tocará su morada. Esta es la esperanza y confianza que tú y yo debemos tener como líderes cristianos, ¿sí? Como gente de influencia, hermano. Así que ánimo, ¿sí? Vamos adelante. Número dos, estoy tomando pasajes o frases de Pablo
te animo que hagas lo que yo hice, subraya la palabra o la expresión, porque esto, digamos, van a ser como los recordatorios que a ti te van a dar cuando estés pensando en el líder eficaz que hace. Ya vimos, no es en vano su trabajo. Número dos, tuvimos denuedo en nuestro Dios. O sea, el líder eficaz tiene su denuedo en Dios, en su Dios. Mira, quiero hablar un poquito de significados. El diccionario de la Real Academia explica que esto de denuedo, ¿verdad? Esta palabra denuedo significa brío, significa esfuerzo, significa valor, significa intrepidez. Entonces, cuando aquí dice tuvimos denuedo en nuestro Dios, significa que tuvieron fuerza, tuvieron valor, tuvieron confianza en nuestro Dios. Voy a leer un par de versiones. La nueva versión internacional dice, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué hacían los problemas? ¿Qué hacían las dificultades en Pablo? Le hacían cobrar confianza. Gloria a Cristo. Así debería ser, hermano. La nueva traducción viviente que nos dice, ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Pero dice, aún así, nuestro Dios, esto me encantó, nuestro Dios nos dio el valor para seguir. Gloria a Cristo. ¿Qué entendemos de esto, hermano? Las fuerzas que podemos ver en la misma vida de Pablo y muchas veces en nosotros cuando estamos sirviendo, las fuerzas más allá aún de capacidad humana con que Pablo trabajaba provenían de Dios. Mira, hermano, Dios le equipaba de manera sobrenatural, ¿sí? En lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, para la obra del ministerio que Dios le había dado a los gentiles. Entonces, hermano, piensa esto otra vez. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Estamos sirviendo como que de Él vienen nuestras fuerzas o de nuestras capacidades, de nuestras habilidades? ¿Sí? Quizá ahí es donde nos está fallando, hermano, y por eso nos cansamos, nos desesperamos y pensamos que no vale la pena. Pero si tú estás consciente y seguro que Dios te llamó, y haces las cosas para su gloria y te refugias en Él, vas a su palabra, la escudriñas, la saboreas, te deleitas en ella. Bueno, la escritura dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es, hermano, ¿sí? Gloria a Cristo. Cuando entendemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y a pesar de las dificultades, los insultos, ¿verdad? Las bromas, los desprecios de la gente, la oposición, tú y yo seguimos adelante. Dios será para nosotros, para ti, para mi hermano, una fuente inagotable de fuerza, de valor, de confianza, de denuedo. Yo preguntaba esto cuando escribía esto, ¿por qué mucha gente no está llegando a la meta o se desaniman a medio camino? ¿Por qué pasa esto, hermano? Mira, hay un ejemplo bien sencillo que nos dio el Señor Jesús en Mateo 7, 26 al 27. Están fundando su vida sobre la arena. Vienen las tribulaciones, vienen los vientos fuertes, los ríos, los mares o las olas grandes. ¡Bum! Se cae aquello. Porque están fundando su vida en la arena, en lo fácil, ¿verdad? Quieren vivir un cristianismo cómodo, ¿sí? O también Jesús usó otro ejemplo, ¿verdad? Jesús hablaba de muchas historias. Su vida es como, Jesús lo explicó, un terreno entre pedregales, ¿sí? Mateo 13, 21. Esta gente, mira, se emociona. No tiene raíces en sí, dice la Escritura, sino que dice son de corta duración. Porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¡pum! Luego tropiezan, se van, ¿sí? Se desaniman, abandonan, ¿sí? Mire,
el denuedo, la fuerza, esta fuerza sobrenatural de Dios en la vida de Pablo, le habilitaba, hermano, para seguir adelante. Es un buen ejemplo, hermano, este hombre, y yo creo que haremos bien en poner atención a la palabra de Dios inspirada. Y veamos, por ejemplo, yo hace ratito dije, ahí en 14 de Hechos, ya llegamos. El capítulo 14 de Hechos, en una ocasión, creo que es Listra, Iconio, eh, si mal no recuerdo, hermanos, a ver, déjenme, sí, es Iconia, Listra. En ese par de ciudades, Pablo, diríamos casi no la cuenta, ¿verdad? Lo golpearon tremendo. El Señor estuvo con él, lo guardó. Pero algo bien hermoso que encontramos ahí en este pasaje es que después de que pues, los hermanos lo ayudan a levantarse, ¿verdad? Después de casi, pues, lo dan por muerto, ¿verdad? La gente que lo apedreó. Dice él, se levanta y va con los hermanos. Y ahí los textos que quiero leer dice esto, confirmando los ánimos de los discípulos. Alguien que ha sido recién apedreado. Muchos de nosotros, hermanos, cualquier cosa y decimos, ay, hermano, ahora no voy porque me siento cansado. Mira, no sé si algún día te han apedreado, como Pablo. A mí no, ¿verdad? Pero imagínate este hombre, lo acaban de apedrear y se va al culto, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mira, escucha esto. Imagínate el Pablo, todo amoreteado, hinchado por aquí, por allá, no sé si muletas. Imagínate la foto ahí de Pablo. Y él diciéndole, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, hermanos, si lo está diciendo Pablo y como lo veríamos, imagínate ahí enfrente de ti diciéndote eso. Yo decía, esto tiene que ser verdad o este hombre está loco, ¿verdad? Pero sabemos que es verdad. Es necesario, hermano. Y constituyeron, ve lo que sigue, me gustó, por eso puse el 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, aprovechando de recordarte, viene un ayuno que empezamos el 14 de julio, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Wow, qué hermoso, hermano. Un líder eficaz, entonces, conoce bien de dónde viene su fuerza, hermano. Otra vez, recuerda, estoy hablando de un líder cristiano, un líder Nuestra fuerza bíblico, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, nuestra ayuda también. un líder bíblico. Gracias, Braulio. Un líder bíblico, ¿sí? Un líder bíblico sabe de dónde proviene su fuerza y puede decir, como lo dijo el salmista en Salmo 121:2, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y como lo dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso puede decir un líder que sabe bien de dónde viene su fuerza, ¿sí? Por eso, hermano, tanto énfasis. Vea la palabra. Encuentra esas preciosas, decía el hermano Rogelio, pepitas de oro, tesoros, ¿sí? Hermanos, si tú y yo los creemos, lo hacemos propio, wow, hermano. Dios nos va a usar tremendo, ¿sí? Así que ánimo, ¿sí? Vamos adelante. Yo quiero ir a mi tercer tema, anunciando el evangelio en medio de gran tribulación. Y subraya en medio de gran tribulación. Es en el mismo verso 2. Solo hoy veremos estos dos versos. Pablo otra vez, ay, perdóname. Si regresamos o vamos haciendo un recuento de lo que hemos visto hoy, no es en vano, hermano, lo que hacemos para el Señor. Nuestro denuedo, nuestro valor, nuestra fuerza viene del Señor, nuestro Dios. Y nosotros seguimos anunciando el Evangelio, seguimos trabajando para la obra de Dios, aún en medio de gran tribulación. La Biblia de las Américas dice, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Me gustó la NBI o Nueva Versión Internacional, dice, nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de gran lucha.
Palabra de Dios para todos dice, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. Me gustó mucho la Biblia, Nueva Versión Internacional, porque resalta esta palabra, o me gustó esta palabra, se atrevieron, ¿sí? Se atrevieron. Dice aquí, nos atrevimos. Cuando tú y yo sabemos que la obra o el trabajo que estamos haciendo para Dios no es en vano y sabemos de quién vienen nuestras fuerzas, nos aventamos, hermano, nos atrevemos. Aquí no hablamos de una locura sin conocimiento, ¿verdad? Hablamos de una acción, de una fe basada en un conocimiento que sabemos del Dios vivo, del Dios bíblico, ¿verdad? Tú y yo conocemos al Dios de las Escrituras, que Él no falla, que su palabra es verdad, que su palabra es poderosa. Entonces creemos en ese Dios y entonces en medio de tribulación nos atrevemos a seguir creyendo en Él, a seguir sirviéndole en medio de tribulación. Esto me recordaba las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando Él dice ahí en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos y hermanas, se requiere valentía, se requiere atrevimiento, ¿sí? Otra vez, una valentía, un atrevimiento fundado sobre la base de la fe en Dios, ¿sí? Esto es clave, hermano. No vamos a hacer las cosas o no nos vamos a aventar fundados en nuestras fuerzas humanas, no, 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 sino en el Dios en el cual creemos, en el Dios que es fuente de vida, fuente de fuerza, fuente de vigor para ti y para mí, ¿sí? Entonces, tomaremos acción informada, ¿sí? Basado en el Dios que habla, en el Dios que ha puesto su espíritu en nosotros y que podemos entonces hacer las cosas correctas para su gloria, para su alabanza y vamos a ser respaldados por Él, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? No quiero que te asustes, hermano. Tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios, si puedes, ¿sí? Hace unos días estaba leyendo un libro de, no recuerdo cuál es, pero no lo tengo aquí tampoco, pero este libro está hablando de cómo muchas veces tú y yo enfrentamos las aflicciones o los conflictos, ¿sí? Y el autor decía lo siguiente, me gustó mucho y ahí lo escribí. Y él decía esto, la manera en cómo respondemos al conflicto es la manera en cómo vemos a Dios. Si lo haces desesperadamente, corriendo para aquí y para allá, tienes un concepto muy bajo de quién es Dios. Aunque digas, no, yo creo que Dios es poderoso y lo cantemos, Dios poderoso, aunque lo cantes. Pero si en el tiempo de la prueba, de la aflicción, no acudes a ese Dios poderoso, no reflejas esa confianza en el Dios poderoso, el Dios o el concepto de Dios que tienes es un concepto muy bajo, muy por debajo de tu circunstancia. Yo aprendí tremendo en esto y digo, wow, tengo que conocer más a mi Dios. Tengo que vivir más cerca de Él, ¿sí? Para que cuando vengan los problemas, las dificultades, yo recuerde que mi Dios está sobre eso y puedo estar tranquilo. Pablo veía a su Dios, hermano, como su fuente incomparable, su fuente suficiente, completa de fortaleza, para que él pudiera seguir ejerciendo su ministerio. Cuando él le escribe a Timoteo, nos da unos destellos de cómo Pablo veía a este Dios. Yo quiero que resaltemos esto, cómo Pablo veía a Dios. Y él le dice, al Rey de los siglos. ¿Cuál rey en el mundo ha sido este? Ninguno, solo Dios. Al inmortal, ¿cuál rey es inmortal? Ninguno, solo Dios. Sí, al invisible, solo Dios. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo son destellos. Tú puedes ver las cartas de Pablo. ¿Cómo veía él a Dios? Rey de los siglos, inmortal, imagínate, el invisible, al único, el sabio Dios.
el único de honor, el único digno de honor, de gloria. Wow, hermano, con ese concepto de Dios podemos hacer eso y mucho más, hermano. Quiero leerte algo aquí sobre lo que pudo haber sido de Pablo. Gloria a Dios que no fue esto, pero escúchalo. En lugar de proseguir hacia Tesalónica desde Filipos, Pablo y Silas pudieron haber dado la media vuelta y irse al puerto y regresarse a Antioquía con las cicatrices de pues la golpiza que les dieron, el tiempo que estuvieron en la cárcel. Bueno, ellos pudieron decir, sabes, Filipos estuvo cruel. Dios nos dijo que viniéramos a Macedonia, pero sabes, mejor regresemos. Hay mucha oposición. Esto no es de Dios. Pudieron haber dicho eso, ¿verdad? Ellos pudieron haberse sentido descalificados o quizás hasta decir, no, es que no somos aptos para esta comunidad por el rechazo que recibieron de estos romanos, de las autoridades mismas en Filipos antes de ir a Tesalónica. Pero en cambio, hermano, ellos sabían lo que los grandes líderes aprenden tarde o temprano. Otra vez, líderes cristianos. Las discapacidades no tienen por qué descalificar. O los problemas o los golpes de la vida no tienen por qué descalificar, hermano. Yo soy alguien discapacitado y aún así el Señor me llamó a su presencia, me llamó con su amor. O sea, murió por mí y Él es quien me da la fuerza y quien me hace sobreponerme sobre toda adversidad y sobre toda discapacidad. Amén, gloria a Dios. Y es que la fuerza viene de Él, ¿sí? Viene de nuestro Dios, ¿sí? Y aquí, hermano, cabe la aclaración, los golpes, las dificultades, hablamos de estas pruebas, luchas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando, por ejemplo, de una descalificación por un pecado o una inmoralidad, ¿verdad? Eso es totalmente otro tema, ¿sí? Hay muchos pastores, líderes que han sido descalificados por una inmoralidad, un mal uso de recursos, que ahí sí, ¿sí? Se descalificaron, ¿sí? Dios puede restaurar, claro que sí, pero vemos a lo largo de la historia, Dios restauró, Dios perdonó, pero no fueron los mismos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo muy distinto, ¿sí? Pruebas, dificultades que vienen por ser obedientes a la palabra, por proclamar la palabra, ¿sale? Entonces, enfoquémonos, ¿sale? De eso estamos hablando. Algunos de los mejores líderes provienen de un pasado marcado por el dolor, el sufrimiento, el quebrantamiento, los errores, los reveses. Porque esas cosas, hermano, les enseñaron paciencia, les enseñaron perseverancia, les enseñaron compasión, hermano. A veces tenemos que pasar eso para entender a los que sufren. Les enseñó esperanza, cosas que son esenciales para un liderazgo eficaz, ¿sí? Y que les hace convertirse en alguien ejemplar, hermano. Hermanos y hermanas, Dios se glorifica en medio de las tribulaciones. Y además de esto, quiero decirte una cosa, nosotros, sus hijos, sus siervos, crecemos. Gloria a Cristo, esto me encanta. Primera Es, de Corintios 2, segunda de Corintios 12. Bueno, espérame, primera de espérame. Corintios. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y escucha lo siguiente, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos falta algo el día de hoy, hermano, en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio. Bueno, prepárate porque viene la prueba, viene la dificultad. Dios lo va a usar para formar en ti las cualidades necesarias para llevar a cabo el ministerio que Dios tiene para ti. Así que no te me desanimes, sigue adelante confiando, esperando en el Dios que es fuente de fuerza, fortaleza, de valentía, ¿sí? En su libro, estaba leyendo este libro muy bonito también, el libro Pacificadores. El hermano Ken Said, más bien Said, él dice cuál es el ABC del crecimiento espiritual, ¿sí?
Es un libro acerca habla de consejería y todo esto, ¿no? De hecho, este libro tiene un enfoque eh, de buscar la paz. Sí, quisiera traer este libro porque es muy bueno, ¿verdad? Para lidiar con los conflictos que estamos llevando en el hogar, en la escuela, el trabajo. Un muy buen libro, hermano, ¿sí? Y que nos enseña cómo ser gente de paz, ¿sí? Gente de paz, ¿verdad? Y todo con principios bíblicos. Pero él dice que el ABC del crecimiento espiritual es esto. ABC, escucha, la adversidad es la base del carácter, ¿sí? O sea, adversidad, base del carácter, C. La adversidad es la base del carácter, ¿sí? Lo vimos en nuestro estudio de discipulado en el camino. Hermanos que van en el nivel uno, a eso vamos, el próximo agosto, septiembre, en el segundo nivel. Aprovecho para decirles, prepárense para el examen en 2 semanas, ¿verdad? Eh, pero vamos a estudiar eso, ¿sí? El ABC del crecimiento espiritual, me gustó mucho esto, ya no se nos va a olvidar, ¿verdad? La adversidad es la base del crecimiento, ¿sí? Hay un mensaje que Esto es dejé una de... realidad. Braulio, espérame, por favor. Esto es una realidad, ¿sí? Una realidad importantísima, hermano, que tú y yo como cristianos debemos tener presentes, ¿sí? Lo vemos repetidamente en la Biblia. Pablo lo enseña, Jesús mismo lo vivió, hermano. Y a través de cada personaje en la historia de la escritura vemos que la adversidad fue la base para un carácter transformado, para un carácter que en tiempo de crisis ayudaron a mucha gente, en tiempo de crisis proclamaron, siguieron proclamando la palabra de Dios. Tenemos muchos ejemplos de profetas, ¿sí? Hebreos 11 nos da una lista de hombres, mujeres de fe que a través de la adversidad su carácter fue transformado, fue para la gloria de Dios. Hermanos, un líder eficaz sigue su tarea en medio de la tribulación, aún en medio de la tribulación, porque ha entendido que no es en vano su trabajo y que sus fuerzas provienen de Dios. Y algo muy importante, hermano, al igual que Pablo, su equipo misionero y cada personaje en la escritura, el mismo Señor Jesús, ellos siendo líderes donde estaban o donde iban, siempre proclamaban las buenas nuevas. Entonces, hermanos, recordemos una cosa. Lo voy a estar diciendo una y otra vez, no sé hasta cuándo, pero pues lo repetiré. Así como repito, estudia, practica, comparte la palabra, también te diré esto. El evangelio se cree, se vive y se comparte. Pero voy a añadir algo más al final. Siempre, ¿sí? El evangelio se cree, se vive y se comparte siempre, ¿sí? Seas líder o no lo seas, o más bien vamos a decir así, ya eres líder o estás en proceso, siempre cree, vive y comparte el evangelio, hermano, ¿sí? Yo quiero terminar. Podrás preguntarte, hermano, esta tarde, quiero poner aquí mis notas. Podrás preguntarte, ¿tiene que ver todo esto que vimos con el liderazgo? En cada punto yo mencioné el liderazgo, pero quiero recordarte algo sencillo. Hermanos y hermanas, somos cristianos. ¿Sí, amén? Somos cristianos. Y somos líderes cristianos que debemos honrar a Dios en la manera que ejercemos nuestro liderazgo. Todos, hermanos y hermanas, tenemos personas que nos siguen. Tienes hijos, compañeros de trabajo, que te van a preguntar, oye, Gera, ¿cómo le hacemos? ¿Ya? ¿Cómo ves, Gera? ¿Verdad? A veces la gente te va a preguntar o ya te preguntan, Gera. Oye, Gera, ¿le hacemos así? Y tú les vas a decir, mira, hagamos lo correcto. Hagamos las cosas bien, las cosas en orden, ¿sí? ¿Sí o no, Gera? ¿Verdad? A veces hay oportunidades de hacer trampa, hacer tranza, pero Gera,
Un líder cristiano, él va a decir, sabes, vamos a hacer lo que es honrado. ¿Sí? Quizás no se va a poner a predicarle a su compañero, pero él va a decir, sabes, vamos a hacer lo correcto, porque Dios nos está viendo. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas bien, Mari. Vamos a hacer las cosas bien, hermana Marta. ¿Sí? En nuestros trabajos, Sabi. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas bien, Alfredo. Vamos a honrar a Dios. ¿Sí, Jiré? Gloria a Dios. Mire, hermano, porque somos cristianos, o queremos honrar a Dios. Todos tenemos personas que nos siguen, por lo tanto, recuerda siempre, la palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, a fin de que como hombres y mujeres de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos y hermanas, fuimos creados para la gloria de Dios. Y la manera en cómo lideramos o administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sean recursos, sean personas, sean talentos, sean habilidades, cosas que has aprendido, Dios lo ha puesto en tus manos y eres un mayordomo o un líder que debe administrar correctamente eso. Recuerda esto, hermano, el trabajo en la obra de Dios nunca será en vano. ¿Sí? Dice la escritura, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestro denuedo, nuestra fuerza, nuestro valor, nuestra confianza provienen de Dios. Dios es la fuente inagotable de fortaleza, hermano, espiritual, física, emocional y todo lo que necesitemos, hermano. Acuérdate de esto. Nuestro Dios, vamos a hacerlo nuestro esto, Filipenses 4:19, nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios, hermano. Y podemos seguir sirviendo a Dios, lo que vimos en el último punto. Podemos servir a Dios, darle gloria a Dios, anunciando el Evangelio, aún en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta de estas realidades, hermano? Que son aplicables en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de ser, ¿sí? De servir a los demás. Donde quiera que sirvas, hermano, lleva esto a la vida, llévalo esto a la práctica y te darás cuenta cómo Dios te seguirá fortaleciendo, te seguirá ministrando y vas a ser alguien eficaz en cualquier tarea que hagas. Si tú pones al Señor primero, le obedeces y vives para su gloria. ¿Qué te parece si oramos y cerramos esta tarde? Pues dando gracias a Dios, ¿verdad? Y si hay algo que necesitamos pedirle a perdón al Señor, pues hacerlo, hermano, y hacer un compromiso, ¿sí? De llevar el día de mañana esto a nuestras actividades diarias. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por recordarnos que nuestro trabajo para ti o nuestro trabajo en nuestro Señor Jesucristo no es en vano. Gracias, Padre eterno, por darnos esperanza, darnos confianza, al recordarnos de dónde viene nuestra fortaleza, de dónde sacamos fuerza para ser valientes. Gracias, Dios, por tu palabra el día de hoy que es y nos ayuda de manera práctica. Y Señor, hoy queremos estar a cuentas. Señor, reconocemos que muchas veces la manera como lideramos o como administramos lo que tú nos diste no fue de la manera correcta. Aún nuestro trabajo, llegamos a decir, pues no hay nadie más que lo haga, lo hago. Ya que, Señor, perdónanos por tomar esa actitud. Que recordemos que nada de lo que hacemos para ti es en vano, aún ahí en ese trabajo, aún esas tareas que a veces no nos gustan. Pero Señor, si tú nos tienes ahí, creemos que es con propósito. Hoy te pedimos perdón, Dios, porque muchas veces nos quejamos o fuimos personas que lejos de ayudar, Señor, nos apartamos y no hicimos. Gracias, Dios, por la fuerza que tú nos das. Y gracias, Dios, porque hoy tú nos recuerdas
que en medio de gran tribulación tú sigues estando con nosotros. Ayúdanos, Dios, y que podamos ser hacedores de esta palabra recibida hoy, permaneciendo firmes y constantes en tu obra, buscando la fortaleza que viene de ti de manera continua y como aprendimos y recordamos hoy, anunciando el Evangelio siempre, aún en medio de tribulaciones. Te daremos gloria, te daremos siempre alabanza, honor y gloria al único Dios sabio, al inmortal, al Rey de los siglos. Sea la gloria y la honra hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios.